Las 7 de la mañana, ya 24 minutos, le vamos a dar los buenos días nosotros ahora para poder hablar con él algunos minutitos a quien es el secretario, en este caso, de Ganadería de la provincia de Río Negro. Me estoy refiriendo a Norberto Tabaré Bassi. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar al aire. Bueno, Río Negro busca crear un nuevo mercado con la carne de jabalí. Cuénteme, y el guanaco, cuénteme por favor usted. Sí, en realidad hace unos meses ya venimos trabajando con la modificación de la ley de carnes, que es una ley que data ya de más de 30 años y que consideramos que era necesario ayornarla a la actualidad. Nosotros desde la provincia venimos trabajando ya hace años en la modificación de las normativas que consideramos que ya estaban bastante obsoletas, así que ya hace 2 años modificamos el decreto reglamentario de fraccionamiento rural. El año pasado modificamos la ley de marcas y señales, la ley de fauna, y este año estamos abocando a la modificación de la ley de carnes. Uno de los capítulos de la ley de carnes refiere a la fauna silvestre. Y en lo que es la fauna silvestre nosotros tenemos 3 especies a las cuales consideramos que se puede hacer uso de la proteína para consumo humano. Esas especies son el jabalí, el ciervo colorado y el guanaco. Son especies de tratamientos distintos. El jabalí y el ciervo colorado son especies introducidas a las provincias, no son especies autóctonas. En realidad son especies introducidas al país, que se han diseminado más de lo que se hubiese deseado, rompiendo el equilibrio ecológico con la fauna autóctona. Entonces requieren un control. El jabalí es una especie que ha sido muy plástica, que se ha diseminado por toda la provincia. Hoy encontramos jabalí en la zona de los valles, en la zona andina, en la zona atlántica, incluso ya ha llegado a la región sur, y genera algunos perjuicios hacia la producción, como la predación sobre las majadas en la época de parición, daños en cultivo, accidentes de tránsitos en ruta. Incluso ya hemos encontrado algunas piedras de jabalí dentro de las ciudades, como nos ha pasado en las grutas o Bariloche, que hemos tenido que intervenir para sacar esas piedras. El ciervo también se ha diseminado en la zona andina, ocupando hábitat de especies autóctonas, por lo que también requiere un control. Y en lo que respecta al guanaco, requiere un tratamiento diferencial, porque es una especie autóctona en la cual uno quiere protegerla, quiere cuidarla, quiere que se desarrolle, pero tenemos zonas en la provincia donde hay una alta población de guanaco que amerita contemplarla como algún aprovechamiento de su carne. Incluso los pobladores rurales están acostumbrados al consumo de guanaco en estas localidades, en estas zonas, y nosotros consideramos pertinente poder dar la posibilidad de que se comercialice, pero siempre con un control, porque esta especie uno puede habilitar determinados cupos en determinadas épocas y determinadas categorías, pero no una libre caza como puede ocurrir sí con el ciervo y el ciervo colorado y el jabalí. O sea que el jabalí también se suma al guanaco. Perdón, no escuché la pregunta. Aparte del jabalí también se suma la carne de guanaco. Y el ciervo colorado. Sí, el ciervo colorado. Claro, la de jabalí se suma a la de ciervo colorado y la de guanaco, pero siempre con tratamientos diferenciales, principalmente la de guanaco porque es una especie que es autóctona y uno tiene que garantizar la sustentabilidad de la especie a lo largo del tiempo. Claro, y el tema también es los riesgos sanitarios importantes, por eso supongo que la ley apunta a eso, ¿no? A esta comercialización. Y para que haya una comercialización, ¿cuál es el marco? ¿Cuál es la infraestructura que hay que desarrollar? Sí, es fundamental lo que dijo en un primer instante, que es imprescindible el resguardo sanitario de los productos que se consumen. Hoy la carne de jabalí, la carne de ciervo, incluso la carne de guanaco, la gente los consume en el ámbito rural, pero suelen ser sí los controles que se necesitan para garantizar la inocuidad. Nos preocupa mucho la carne de jabalí porque es susceptible a aportar triquinosis al igual que cerdo doméstico, por lo que el consumo de esta carne tiene que pasar por algún establecimiento habilitado con los análisis pertinentes. Tenemos el caso reciente de unos 40, 50 casos de brote de triquinosis en la localidad de Buratovich, justamente por haber hecho chacinados con carne de jabalí sin análisis, y su consumo derivó en la enfermedad de unas 40 50 personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Lo que nos está ocurriendo es que el marco normativo vigente establece que esta faena se debe hacer en mataderos y frigoríficos de mayor envergadura. La ley se armó pensando
en especies domésticas, en vacunos, en ovinos, donde el volumen de faena es mucho más alto y los requisitos de dimensiones de estos establecimientos son más altos. Mientras que el procesamiento de carne de estas especies es en menor número, no es un número masivo. Entonces requiere establecimientos de menor escala que no están contemplados en la normativa actual. Nosotros queremos adaptarla para poder habilitar esos establecimientos y que puedan procesarse las carnes en lugares más pequeños, de menor escala, siempre respetando las garantías de inocuidad y haciendo los análisis correspondientes. Claro. ¿Y cómo sería entonces ahí la cadena de comercialización? ¿Cómo estaría? Porque hoy en día sabemos que está permitida la caza deportiva, bueno, pero ahora va a tener otro rango. Sí, la caza deportiva para autoconsumo, pero para el consumo de las personas que va y caza y está habilitado, eso no se va a restringir, eso va a continuar. Pero la responsabilidad en el consumo está en la propia persona, claro, en llevar el producto a analizarlo o no. Eso es su propia responsabilidad. Ahora bien, si se va a habilitar la comercialización, ya pasa esa responsabilidad de todos, que ese producto que sale a una góndola tenga los análisis correspondientes. Claro. En este proceso de trazabilidad es muy importante la intervención del área de fauna y del área de ganadería. Del área de fauna para autorizar a las personas que pueden hacer la captura de los animales, a los predios donde se van a traer esos animales y autorizar con guía de traslado esos animales al lugar del establecimiento donde se va a procesar la carne. Bien. A partir de ahí intervenimos el área de ganadería, supervisando la inocuidad y inspeccionando los procesos de los procesamientos de la carne que se realice y la inocuidad del producto, y ese producto tiene que salir con un certificado sanitario emitido por ganadería hacia la góndola. Claro. No, le pregunto esto desde el desconocimiento, como para imaginar cómo puede ser, porque uno ve con el ganado que hay cría en determinados establecimientos, pero acá esto no ocurre. Están en estado salvaje, silvestre, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, una persona puede ir, cazar un jabalí y venderlo luego en los lugares donde se lo va a faenar. Bueno, son realidades distintas lo que ocurre con las especies domésticas, porque las especies domésticas se crían, claro, hay registros de productores, hay registros sanitarios y hay toda una trazabilidad. Las especies silvestres, como bien decía, están libres en la naturaleza y van y las personas autorizadas las pueden capturar. Pero no puede ir una persona cualquiera porque quiero ir y cazar un animal y traerlo y comercializarlo. Ajá. Sino que para eso interviene la Subsecretaría de Fauna, habilitando a las personas que quieren ir a hacer la captura, llevando un registro de quiénes son las personas que están habilitadas y habilitando los establecimientos donde se hace la actividad. Bien. Porque en esto tenemos que tener una trazabilidad de todo el producto. Es muy importante lo que está diciendo, o sea que no es que cualquiera puede ir y bueno, yo voy a cazar el fin de semana un par de jabalíes, no es así, tengo que estar autorizado o habilitado. No. Sí, toda actividad, nosotros las actividades vinculadas a la fauna las llamamos actividades cinegéticas. Todas actividades cinegéticas tiene que estar registrada y habilitada por la Subsecretaría de Fauna. Y una vez que eso va a trasladarse a un proceso de comercialización, toda esta actividad tiene que estar habilitada y supervisada por la Secretaría de Ganadería. Bien. Lo mismo va a ser para el guanaco, lo mismo va a ser para, ¿qué me quedó? El ciervo colorado. Lo mismo, solo con la salvedad de que en el caso del ciervo colorado y el jabalí, como son especies introducidas, invasoras, que se han diseminado por demás, no va a haber restricciones en cupos, ni en categorías, ni en épocas. Sí va a ser muy distinto en el caso del guanaco, que es una especie autóctona y uno quiere preservar a la especie a lo largo del tiempo. Se va a hacer un análisis muy pormenorizado por parte de la Subsecretaría de Fauna, en qué zona se puede autorizar, en qué establecimiento puntualmente se puede autorizar alguna extracción, qué cantidad de animales se pueden extraer, en qué épocas y qué categorías. Claro. Es decir, que el permiso, un detalle. Claro, el permiso se sacaría como, por ejemplo, se saca el permiso para la pesca, por ejemplo. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Que sería el permiso que uno va a buscar para poder cazar y demás, como que se saca para la pesca, por ejemplo, ¿así o no? Similar a lo que ocurre con la pesca, uno tendría que hacer en la Subsecretaría de Fauna. Pero en el caso del guanaco el estudio es mucho más intensivo, porque hay que hacer un relevamiento a nivel predial.
Entonces no es cuestión de que solamente pedir un permiso, sino que haya un relevamiento a nivel predial, ver la población de guanacos existente y ver qué cupo se puede autorizar puntualmente en ese lugar. Claro. Bueno, eso es un tema complejo. Ha tenido una dimensión enorme, porque se ha publicado, creo que desde La Quiaca hasta Ushuaia ha sido noticia esto, ¿no? ¿Cuándo cree que esto podría estar en vigencia, esta ley? Nosotros estamos en un proceso de culminación del proyecto de ley. Una vez que lo tengamos culminado, vamos a convocar a los actores intervinientes para validar y hacer los ajustes que se consideren pertinentes. Estaremos presentando el proyecto en la legislatura a mediados de agosto y la idea es que entre septiembre y octubre, una vez que la ley esté aprobada, reglamentar. Toda ley tiene que tener su reglamentación, por lo tanto estamos estimando que entre septiembre y octubre la ley, si se aprueba en la legislatura, esté reglamentada y tener las primeras pruebas pilotos de carne en góndola antes de fin de año. Estamos apuntando a los meses de noviembre, diciembre, poder ya tener las primeras pruebas con carne en góndola. Bueno, me voy a extender un poquito más porque, bueno, ya no pasamos de las noticias, ¿no? Para hablar si también el resto, además de la carne, se puede aprovechar, no sé, los restos del jabalí. Sí, hay... Porque, por ejemplo, uno ve que en el comercio hay, qué sé yo, cepillo con cerda de jabalí, o bueno, que son muy requeridos en el mercado y muy apreciados. ¿Hay posibilidad de generar alguna industria también con esto? Sí, por supuesto. Todos los que son productos y subproductos derivados de estos procesamientos pueden ser utilizados, siempre y cuando tengan los controles correspondientes y las legislaciones correspondientes. Claro. Pero sí, se puede utilizar todo el resto de los productos o subproductos. Y por otro lado, los detractores, ¿no? Seguramente los proteccionistas deben estar angustiados con esta noticia también, ¿no? Pero la explicación, ¿cuál sería para ellos? Miren, en toda modificación de normativa siempre hay gente que está a favor, siempre hay detractores. Nosotros tratamos de escuchar todas las voces, analizar todas las opiniones, no nos quedamos con una sola versión y tratamos de concluir en función de lo que consideramos mejor para la sociedad. Pero nosotros siempre tratamos de escuchar todas las voces, no nos ponemos solamente de un lado, pero tratamos de escuchar a todos y de eso sacar lo mejor para la sociedad. Nosotros lo que tenemos en claro es que hoy el jabalí es una problemática muy grande a nivel provincial, que la carne de manera informal se está consumiendo y que tenemos que regularizar eso. Tenemos que tratar de transformar una problemática, que es la invasión que hemos tenido de jabalí, en una solución, que es poder ofrecer a la población una proteína alternativa proveniente de carne, una proteína de origen animal, a un precio módico, porque estamos estimando que los precios que pueden llegar a góndola pueden ser de 6.500, 7.000 pesos el kilo. Nos estamos basando en función de las experiencias que tiene la provincia de Santa Cruz. Después el mercado puede responder de otra forma, pero en Santa Cruz... Ojalá, ¿no? Ojalá pudiésemos... Ojalá la gente pudiera acceder al precio de la carne de jabalí, ¿no? ¿Tiene las mismas propiedades que el cerdo común? En realidad es una carne más magra, no tiene tanta grasa, por lo tanto es una carne de buena proporción de proteína, pero menor cantidad de grasa, y es una carne sabrosa, con un gusto más intenso, no un gusto agradable, pero más intenso, pero es una carne muy sabrosa, que la verdad que vale la pena aprovecharla. Bien. Bueno, hemos hecho varias preguntas que tienen que ver con el tema de la carne, ahora que se va a comer, que tiene que ver con carne de jabalí, guanaco, y por supuesto ciervo colorado, que de aquí en más habrá que esperar cuando pase por la legislatura y se conozca. Gracias por habernos atendido como siempre, muy amable ha sido. No, por favor, queda a disposición. Un abrazo. Hasta luego. Claro. Hablamos con Norberto Tabaré Bassi, secretario